Escuchen esto con atención, porque lo que está ocurriendo no es un ajuste de mercado, ni una tendencia pasajera. Es un cambio estructural que redefine quién controla algo mucho más importante que el dinero, la comida, ni cuando el control de los alimentos cambia de manos, el poder cambia con él. Durante más de un siglo, Estados Unidos construyó su hegemonía no solo con ejércitos y bancos, sino con agricultura. La capacidad de alimentar a su población y exportar excedentes fue una de las bases silenciosas de su poder global. Pero ese pilar ya no existe como lo conocíamos. El corazón de ese sistema fue California. Durante décadas, el Valle Central produjo una cuarta parte de todos los alimentos que consumía la nación. No era solo una región agrícola, era un activo estratégico. Pero ese sistema no está en crisis. Está terminado. La razón no es ideológica ni política, es física. El agua desapareció. Durante generaciones, la agricultura industrial estadounidense se sostuvo drenando acuíferos que tardaron miles de años en formarse. Se extrajo agua a un ritmo miles de veces superior a su capacidad de recarga. El resultado es irreversible. Cuando el suelo se compacta, pierde para siempre su capacidad de almacenar agua. No hay tecnología que lo repare. Hoy partes enteras del Valle Central se hunden decenas de centímetros por año. No metafóricamente, literalmente, el suelo colapsa sobre sí mismo. Y cuando eso ocurre, la agricultura desaparece. El mismo patrón se repite en las grandes llanuras. El acuífero que sostuvo casi un tercio del riego agrícola del país, opera ahora a una fracción de su capacidad original. Los pozos se secan, los granjeros perforan más profundo, gastan miles de dólares para obtener agua durante unos pocos años más. Es una carrera hacia el fondo. Mientras este colapso avanzaba en silencio, algo extraordinario ocurría al sur de la frontera. México hacía exactamente lo contrario. No improvisó, no, reaccionó tarde. Durante décadas, México invirtió decenas de miles de millones de dólares en infraestructura agrícola moderna, sistemas de riego de precisión, invernaderos con control climático computarizado, cadenas de frío integradas, investigación científica aplicada y capacitación técnica especializada. No fueron subsidios improvisados, fue una estrategia nacional. El resultado es visible en los números. Las exportaciones agrícolas mexicanas hacia Estados Unidos se multiplicaron varias veces en poco más de una década. Pero reducir esto a cifras sería perder el punto central. No se trata solo de cuánto exporta México. Se trata de qué exporta y por qué puede hacerlo. Los aguacates son el ejemplo más claro. Lo que antes producía California ahora lo produce Michoacán, a una escala que California ya no puede igualar. No por falta de voluntad, sino por falta de agua. Sin agua constante, no hay agricultura intensiva posible. Los frutos rojos revelan algo aún más profundo. Estados mexicanos producen hoy más fresas, arándanos y frambuesas para el mercado estadounidense que toda California combinada. Y no con métodos atrasados, sino con tecnología más avanzada, más eficiente y más sostenible. Aquí aparece una verdad incómoda para el discurso económico tradicional. El capital no se fue de Estados Unidos por ideología. Se fue porque encontró mejores condiciones de acumulación en otro lugar. Bancos estadounidenses financiaron gran parte de esta transformación agrícola mexicana, porque los retornos eran más altos, más estables y menos riesgosos. El capital no tiene bandera, tiene cálculo. Mientras tanto, la agricultura estadounidense sobrevive gracias a subsidios que mantienen vivo un modelo que ya no es competitivo. Se subsidia el pasado mientras se descuida el futuro. Esto nos lleva a una conclusión que pocos quieren admitir. Estados Unidos ya no controla su seguridad alimentaria como antes. Y eso no es un problema económico menor, es un problema de seguridad nacional. La historia demuestra que los imperios que pierden la capacidad de alimentarse pierden autonomía estratégica. Dependencia alimentaria significa vulnerabilidad política. Hoy México posee la capacidad material de alterar los precios, el suministro y la estabilidad alimentaria estadounidense, con decisiones comerciales perfectamente racionales. No necesita amenazas ni confrontaciones. Basta con diversificar mercados. Si una parte significativa de las exportaciones mexicanas se redirigiera hacia Asia o Europa, los precios en los supermercados estadounidenses se dispararían de forma inmediata, no por especulación, por simple matemática de oferta y demanda. Y aquí está el punto más inquietante para Washington. Esta dependencia no es temporal,
no easy, no puede revertirse con un paquete de estímulo ni con discursos electorales. La infraestructura agrícola estadounidense que colapsó no puede reconstruirse en los plazos que exige la política. Y mientras tanto, México no se detiene. Se integra verticalmente. Controla semillas, producción, empaque, transporte y distribución. No solo exporta alimentos, exporta estabilidad. Eso es poder real. Para entender por qué este cambio no tiene marcha atrás, hay que observar cómo México dejó de ser únicamente un proveedor de materias primas y se convirtió en un sistema agroindustrial completo. Producción, empaque, transporte, certificación sanitaria y distribución quedaron integrados bajo una misma lógica. Eso reduce costos, elimina intermediarios y garantiza continuidad. En términos económicos, significa control. La integración vertical no ocurrió por accidente. Fue una respuesta racional a un mercado exigente y a una oportunidad histórica. Al controlar toda la cadena, los productores mexicanos pueden cumplir estándares estrictos, ajustar volúmenes con rapidez y negociar precios desde una posición de fuerza. No dependen de terceros para llevar el producto del campo al anaquel. Lo hacen ellos mismos. Esta capacidad se refleja en la logística, centros de distribución modernos a lo largo de la frontera, flotas refrigeradas, acuerdos con cadenas de supermercados y contratos de largo plazo. El resultado es simple y contundente. Los alimentos llegan más rápido, con menos desperdicio y a un costo menor. En un mercado sensible al precio, esa ventaja es decisiva. Mientras tanto, la agricultura estadounidense enfrenta cuellos de botella estructurales, mano de obra escasa, costos energéticos elevados, infraestructura envejecida y una dependencia creciente de subsidios. La productividad marginal cae incluso cuando el gasto público aumenta. Es la señal clásica de un modelo que ya no responde a estímulos tradicionales. Este contraste tiene implicaciones geopolíticas profundas. La seguridad alimentaria no es solo la capacidad de producir, es la capacidad de asegurar el flujo constante en cualquier circunstancia. Clima extremo, crisis energéticas, conflictos comerciales. En cada uno de esos escenarios, quien controla la cadena completa tiene ventaja. México, al diversificar destinos y fortalecer su logística, redujo su vulnerabilidad. Estados Unidos, al concentrar importaciones clave en un vecino, incrementó la suya. No por mala intención, sino por inercia histórica y por la falta de planificación de largo plazo. Aquí aparece un punto crucial. La interdependencia no es simétrica. Cuando un país puede redirigir exportaciones con relativa facilidad y el otro no puede sustituir importaciones sin costos elevados, el poder se inclina hacia el primero. Esa asimetría define la negociación real más allá de discursos. No se trata de confrontación en sí, trata de opciones. México tiene opciones. Estados Unidos tiene menos de las que tenía antes. Esa diferencia, por sí sola, altera el equilibrio continental. La reacción política suele llegar tarde. Propuestas para revitalizar la agricultura doméstica chocan con límites físicos. El agua no vuelve. Los acuíferos no se recargan a la velocidad necesaria. Las inversiones tardan décadas en rendir frutos. La política opera en años, la geografía en siglos. Por eso, los intentos de revertir la tendencia con proteccionismo o retórica no funcionan. Encarecen el producto, presionan al consumidor y generan tensiones sin resolver el problema de fondo. El mercado, al final, sigue el camino más eficiente. En este nuevo mapa, México no actúa como antagonista, actúa como proveedor confiable. Y esa confiabilidad es la moneda más valiosa. Cuando los sistemas tradicionales fallan, no es ideología. El impacto se extiende más allá de la frontera. América Latina observa y aprende. Países que invierten en agricultura inteligente, en agua, en cadenas de valor y en ciencia aplicada ganan relevancia. Los que dependen de modelos extractivos pierden margen. Este proceso redefine el concepto de poder regional. No se trata de bases militares ni de tratados grandilocuentes. Se trata de quién garantiza que la comida llegue a tiempo y a precio estable. En épocas de volatilidad, eso decide alianzas y prioridades. Estados Unidos aún tiene capacidad de adaptación, pero adaptarse exige reconocer límites y cambiar de enfoque. Exige inversión sostenida, reforma del uso del agua, modernización logística y una política agrícola orientada a largo plazo. Sin esos cambios,
la dependencia crecerá. México, por su parte, consolida su posición no con amenazas, sino con desempeño. Produce, entrega y cumple. En economía política, eso construye influencia duradera. La historia es clara. Cuando el poder se desplaza, no lo hace con anuncios, lo hace con contratos, rutas y cadenas de suministro. Y cuando esas cadenas se estabilizan, el cambio se vuelve estructural. Este no es un episodio, es una reconfiguración. La respuesta de Washington ante este desplazamiento ha sido, hasta ahora, fragmentaria y reactiva. Se anuncian planes, se prometen incentivos y se convocan mesas de trabajo, pero el problema central permanece intacto. La política agrícola estadounidense sigue diseñada para sostener volúmenes pasados, no para enfrentar límites físicos presentes. Cuando el agua escasea, no basta con subsidios. Cuando el suelo se hunde, no basta con créditos. Cuando la infraestructura envejece, no basta con retórica. Sin una reconfiguración profunda del uso del territorio y del modelo productivo, cualquier estímulo termina funcionando como un parche temporal. La presión se traslada entonces al consumidor. Los precios en supermercados reflejan la nueva realidad antes de que la política la reconozca. Productos que durante décadas fueron abundantes y relativamente baratos comienzan a mostrar volatilidad. No suben de manera uniforme. Suben por episodios, por temporadas, por regiones. Esa irregularidad es la señal de una cadena que perdió holgura. El consumidor estadounidense se enfrenta a un cambio silencioso. No a una escasez absoluta, sino a una pérdida de previsibilidad. Lo que ayer estaba disponible todo el año hoy depende del clima, del transporte y de decisiones comerciales externas. Esa dependencia se siente en el bolsillo y en la planificación cotidiana. Aquí aparece un efecto político inevitable. Cuando la comida se encarece, la tolerancia social disminuye. No es un bien cualquiera. Es un componente esencial del contrato social. La estabilidad de precios alimentarios fue durante décadas uno de los logros menos visibles, pero más importantes, del modelo estadounidense. Su erosión tiene consecuencias. La reacción política tiende a buscar culpables externos. Se habla de competencia desleal, de estándares, de fronteras, pero esas narrativas chocan con una realidad simple. El mercado elige eficiencia y confiabilidad. Y hoy, esas cualidades están del lado de quien controla la cadena completa y dispone de agua suficiente. La posibilidad de imponer barreras enfrenta límites claros. Cualquier restricción significativa eleva precios internos de forma inmediata. El costo lo paga el consumidor. Y en un contexto de inflación acumulada, ese costo es políticamente sensible. Por eso, la estrategia más probable no es la confrontación abierta, sino la adaptación gradual. Contratos de largo plazo, inversiones conjuntas, integración logística transfronteriza. En los ecos, una aceptación tácita de la nueva interdependencia. Este proceso redefine la relación bilateral. México deja de ser visto solo como proveedor complementario y pasa a ser un pilar de la estabilidad alimentaria regional. Ese cambio de estatus tiene implicaciones que van más allá del comercio. Afecta la negociación en otros ámbitos: energía, migración, infraestructura. Cuando un país se vuelve indispensable en un sector crítico, su voz pesa más en la mesa, no por imposición, sino por necesidad. Esa es la forma más sólida de influencia. El impacto se extiende a los mercados financieros y a la inversión. Capital que antes se destinaba a sostener explotaciones inviables, migra hacia proyectos con retorno más claro. Tecnología agrícola, logística, almacenamiento y procesamiento ganan protagonismo. La geografía del valor se desplaza. Este desplazamiento no elimina riesgos. La dependencia concentrada siempre exige gestión. Pero la diferencia es que ahora existe una arquitectura regional capaz de absorber shocks con mayor flexibilidad. La resiliencia no proviene de la autosuficiencia absoluta, sino de cadenas diversificadas y bien coordinadas. En este nuevo marco, la seguridad alimentaria se convierte en el lenguaje común del poder. No se proclama, se demuestra. Se miden entregas a tiempo, en calidad constante y en precios estables. Estados Unidos aún puede reconstruir parte de su capacidad, pero el proceso será largo y costoso. Requerirá cambios en la gestión del agua, inversión sostenida y una política agrícola alineada con límites reales. Mientras tanto, la interdependencia seguirá creciendo. México, al consolidar su posición, enfrenta también responsabilidades. Mantener estándares,
proteger recursos y evitar cuellos de botella. El poder duradero exige disciplina. La lección es clara. En el siglo XXI, el poder no se define solo por la fuerza ni por el capital financiero. Se define por la capacidad de garantizar lo básico cuando el sistema se tensa, y lo básico comienza por la comida. Lo que estamos viendo no es un episodio coyuntural, es una reconfiguración estructural del poder continental, una que se construye día a día, contrato a contrato, envío a envío, y una vez que esa arquitectura se consolida, no se desarma con discursos. Hay un último elemento que termina de cerrar este desplazamiento silencioso, y que rara vez se menciona en los debates públicos: la confianza. Los sistemas alimentarios no se sostienen solo con producción y logística, se sostienen con confianza acumulada en el tiempo, y esa confianza se construye cuando los envíos llegan incluso en momentos difíciles. Durante crisis climáticas, interrupciones logísticas y tensiones comerciales, los proveedores que cumplen refuerzan su posición. Los que fallan, la pierden. En los últimos años, esa diferencia se hizo visible para compradores institucionales, cadenas de supermercados y gobiernos locales. La memoria del mercado es larga. La consecuencia es que los contratos se extienden, las relaciones se profundizan y la dependencia se formaliza, no por decreto, sino por hábito. Y el hábito, una vez establecido, es difícil de revertir. Este proceso explica por qué los intentos de corrección tardía rara vez funcionan. No basta con anunciar inversiones o planes piloto. Hay que reconstruir credibilidad. Y la credibilidad no se compra. Se gana con resultados repetidos en el tiempo. Mientras tanto, el clima añade presión. Eventos extremos más frecuentes alteran calendarios, rendimientos y costos. En ese contexto, quien dispone de sistemas controlados, riego eficiente y redundancias logísticas reduce el riesgo. Quien depende de condiciones cada vez más volátiles, lo amplifica. La política suele subestimar este factor, pero los mercados no. Ajustan primas, exigen garantías y privilegian a quien reduce incertidumbre. Así, se consolida el cambio estructural. El impacto social no se limita a precios, cambia a hábitos, dietas y expectativas. La normalidad se redefine, y cuando la normalidad cambia, también cambia la percepción de seguridad. La comida deja de ser un hecho dado y pasa a ser una variable a gestionar. Ese giro tiene efectos políticos profundos. Obliga a priorizar lo básico, a coordinar regiones, a aceptar interdependencias, a negociar con realismo. En este punto, la conversación deja de ser ideológica. Se vuelve técnica. ¿Cómo asegurar flujos? ¿Cómo diversificar riesgos? ¿Cómo proteger recursos? Las respuestas eficaces suelen venir de la planificación, no del eslogan. Estados Unidos enfrenta aquí una encrucijada. Puede acelerar una adaptación honesta, asumir límites y rediseñar su política agrícola con horizonte de décadas. O puede seguir parcheando, confiando en que el mercado absorberá los golpes. La primera opción exige consenso y tiempo. La segunda promete alivio inmediato y costos crecientes. México, por su parte, debe gestionar el éxito. El crecimiento rápido tensiona recursos, exige regulación y demanda inversión continua en sostenibilidad. El poder que no se cuida se erosiona. Mantener agua, suelo y logística es una tarea permanente. La región, en conjunto, tiene una oportunidad: convertir la interdependencia en resiliencia, compartir, coordinar estándares, invertir en infraestructura y distribuir riesgos. Esa cooperación no elimina simetrías, pero las hace manejables. Lo que resulta evidente es que el viejo esquema quedó atrás. La seguridad alimentaria ya no es una nota al pie de la economía, es un eje del poder. Define prioridades, alinea intereses y reordena jerarquías. Cuando ese eje se desplaza, lo hace sin ruido, pero una vez que se fija, condiciona todo lo demás. El siglo XXI premia a quien garantiza lo esencial con eficiencia y previsibilidad, no a quien promete autosuficiencia imposible. En ese terreno, la ventaja no se proclama, la historia juzga con hechos. Y los hechos, hoy, indican una reconfiguración que avanza paso a paso, sin anuncios, sin dramatismo, con contratos, rutas y calendarios. Eso es lo que la hace duradera. Existe una consecuencia adicional que cierra definitivamente el círculo de esta transformación y que suele pasar desapercibida, porque no aparece
en estadísticas inmediatas. La reasignación de prioridades estratégica. Cuando la seguridad alimentaria se vuelve frágil, desplaza otros objetivos, cambia presupuestos, redefine alianzas, modifica decisiones que antes parecían intocables. Los estados ajustan su política exterior cuando perciben vulnerabilidad en lo esencial. No anuncian el giro o lo ejecutan. Se vuelven más cautos en disputas comerciales, más pragmáticos en negociaciones regionales, menos proclives a sanciones que puedan provocar represalias indirectas en cadenas críticas. Ese ajuste ya está en marcha. No se expresa como una renuncia explícita, sino como una moderación silenciosa. Menos maximalismo, más cálculo. La razón es simple. Cuando dependes de flujos estables de alimentos, reduces el margen para la confrontación prolongada. El riesgo sistémico pesa más que la retórica. La soberanía, entonces, se redefine. Ya no es la ilusión de independencia absoluta, sino la capacidad de asegurar lo básico mediante redes confiables. Soberano no es quien produce todo, sino quien puede sostener a su población, sin sobresaltos. Este cambio conceptual explica por qué los discursos nostálgicos pierden eficacia. Prometer retornos a un pasado autosuficiente choca con límites físicos y económicos. El electorado puede aplaudir, pero el sistema no responde en la realidad. Se impone. La transición hacia este nuevo equilibrio no será lineal. Habrá tensiones, ajustes y episodios de volatilidad. Pero la dirección general está marcada por factores que no retroceden con facilidad. Agua, suelo, clima y logística operan a escalas que superan los ciclos políticos. Por eso, los países que entienden esta lógica invierten en redundancia y cooperación, diversifican proveedores, aseguran rutas, construyen reservas, no como señal de debilidad, sino como estrategia de resiliencia. México, al consolidar su papel, se convierte en un nodo, un punto de articulación. Eso implica beneficios y responsabilidades. Mantener estándares, proteger recursos y anticipar cuellos de botella. El liderazgo silencioso exige gestión constante. Estados Unidos, al reconocer la interdependencia, tiene la oportunidad de transformar la relación en una ventaja compartida. Pasar de la dependencia no gestionada a la cooperación estructurada, de la reacción tardía a la planificación conjunta. El desenlace no está escrito, pero el marco sí. La seguridad alimentaria ya ocupa el centro del tablero, y desde ese centro se ordenan decisiones que antes parecían ajenas. En el largo plazo, los sistemas que prosperan no son los que proclaman control, sino los que construyen estabilidad. No los que prometen autosuficiencia, sino los que diseñan interdependencias inteligentes. El poder del siglo XXI no se mide solo en reservas financieras, ni en capacidad militar. Se mide en la tranquilidad cotidiana de millones de personas, en la certeza de que lo esencial llegará mañana, como llegó hoy. Esa certeza, una vez desplazada, redefine jerarquías. Lo que estamos presenciando no es una crisis puntual ni una anomalía regional. Es una lección estructural. El mundo avanza hacia un orden donde lo básico decide lo estratégico, y donde quien garantiza lo básico ejerce una influencia que no necesita proclamarse. Ese orden ya está aquí. Hay una última dimensión que termina de explicar por qué este desplazamiento en la seguridad alimentaria redefine el poder de una manera tan profunda. La memoria institucional. Los estados aprenden, los mercados aprenden, las sociedades aprenden. Y una vez que aprenden donde falló un sistema y donde funcionó otro, ajustan su comportamiento durante generaciones. Las crisis alimentarias dejan huellas duraderas, cambian manuales de emergencia, modifican regulaciones, redefinen inversiones, introducen redundancias que antes se consideraban innecesarias. Todo eso queda incorporado al funcionamiento normal del Estado. Eso significa que incluso si ciertas condiciones mejoran en el futuro,
la arquitectura de decisiones ya habrá cambiado. La dependencia gestionada se convierte en política pública. La diversificación deja de ser una opción y pasa a ser un requisito. Aquí es donde el retorno al pasado se vuelve una ilusión peligrosa. No porque falte voluntad, sino porque el sistema ya internalizó nuevas reglas. Los compradores ya tienen contratos. Los operadores ya tienen rutas. Los consumidores ya tienen expectativas ajustadas. Intentar desandar ese camino implicaría asumir costos políticos, económicos y sociales que pocos gobiernos están dispuestos a pagar. La inercia institucional actúa como un ancla que fija el nuevo equilibrio. Este fenómeno se observa con claridad en la planificación de largo plazo. Las inversiones en almacenamiento, refrigeración y transporte priorizan corredores que demostraron resiliencia. Las políticas de seguros agrícolas ajustan primas según estabilidad hídrica. Los bancos financian proyectos con menor exposición climática. Cada una de estas decisiones tomada de forma aislada para es técnica. En conjunto, constituyen un rediseño del mapa del poder. La consecuencia para la política internacional es clara. Las disputas se vuelven más selectivas, las sanciones se calibran con mayor cautela, las alianzas se evalúan por su aporte a la estabilidad, no solo por afinidad ideológica. El margen para el maximalismo se reduce. Este cambio no elimina conflictos, pero los encuadra dentro de límites más estrictos. Nadie quiere arriesgar lo esencial por una victoria simbólica. Nadie quiere provocar un shock alimentario que se traduzca en malestar interno. La soberanía en este contexto deja de ser un concepto abstracto y se vuelve operacional. Se mide en capacidad de respuesta, en previsión y en cooperación efectiva. Los discursos pierden peso frente a los resultados. Para las sociedades, este ajuste implica una normalización distinta. Se aprende a valorar la estabilidad por encima del exceso. Se privilegia la continuidad sobre la abundancia intermitente. Cambia la relación con el consumo y con la planificación cotidiana. Estos cambios culturales, aunque menos visibles, son profundamente políticos. Moldean expectativas, condicionan elecciones y redefinen prioridades públicas. La política que ignora estos desplazamientos queda desfasada. El cierre de este proceso no será un anuncio ni una firma. Será una acumulación de decisiones coherentes que, vistas en retrospectiva, marcarán un antes y un después. La historia suele reconocer estos momentos tarde, cuando ya se volvieron irreversibles. Lo que hoy parece una adaptación técnica, será mañana un principio rector. La seguridad alimentaria, como eje del poder, la interdependencia gestionada como base de la soberanía, la estabilidad como valor estratégico. En ese mundo, los liderazgos más influyentes no serán los más ruidosos, sino los más confiables. No los que prometen control total, sino los que garantizan continuidad. No los que reaccionan, sino los que anticipan. Ese es el horizonte que se está configurando. Y una vez que el horizonte cambia, todo lo demás se reordena alrededor de él.